Buenas noches. El Comité Permanente Académico le complace continuar con el proyecto Hermano Mayor de corresponde Neurology Week. El tema de hoy es síndrome de Guillain-Barré. Está a cargo del universitario Warner Ríos García. Él es estudiante de cuarto año de Medicina Humana, miembro aspirante de SOCEMI, tutor de Ciencias Básicas Clínicas, como también creador de contenido médico en Dr. Walter Med. Sin más que mencionar, le doy el paso a nuestro ponente y no olvidar que al final de la ponencia se les hará llegar cuestionarios. Hola, ¿qué tal chicos? Un gusto con todos. Agradecer a la Sociedad Científica por la invitación. Siempre es muy satisfactorio el poder exponer estas ponencias para todo el público. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que viene a ser el síndrome de Guillain-Barré. Un tema muy característico en el área de la infectología y también en el área de lo que viene a ser la neurología, ya que guarda una cierta relación. Entonces vamos a empezar por conceptos básicos sobre esta enfermedad. Bien, empecemos con lo que viene a ser la definición, donde que vamos a tener algunos puntos en cuenta que vienen a ser, ¿no? El conocer esta enfermedad, que va a ser un trastorno neurológico de característica autoinmune, infrecuente, poco común, en el cual el sistema inmunológico del cuerpo sufre una alteración y comienza a atacar por error al sistema nervioso periférico. Se van a afectar las diferentes estructuras de este sistema nervioso periférico, como vienen a ser la mielina, los axones, entre otros. Y sabemos que si comienza un daño neuronal en estas partes, existe también una desunión y una alteración en lo que viene a ser la unión neuromuscular, evidenciándose en diferentes síntomas como lo que vienen a ser hormigueos, ¿no? Debilitamiento muscular, incluso llegando a un punto de gravedad donde puede suceder lo que viene a ser una parálisis muscular. Y sabemos muy bien que el cuerpo está lleno de músculos, no solamente en el miembro superior, el miembro inferior, sino que incluso también en el sistema respiratorio, los pulmones, tienen músculos accesorios que los ayudan. ¿Y qué pasaría si este síndrome de Guillain-Barré evoluciona y se complica aún más? Podría también llegar a afectar lo que vienen a ser los músculos del sistema respiratorio, llevando podría decirse, a un paro respiratorio, ¿no? Y afectando la vida del paciente. Sabemos que este ataque provoca inflamación en lo que vienen a ser los nervios y daña la mielina. La mielina viene a ser lo que es la capa protectora que recubre los nervios y de esta manera ayuda a proteger estos nervios periféricos. Y si se afectan, esto puede evidenciarse en lo que son síntomas graves que van a afectar la función muscular y pueden llevar en últimos grados a lo que viene a ser una parálisis temporal. Listo. Ahora dando una chequeada a lo que es la epidemiología, vamos a ver algunas cositas más, entre las cuales tenemos la incidencia, que si bien esta enfermedad es algo relativamente raro e infrecuente, la incidencia va a variar dependiendo de la zona. Pues sabemos que en zonas más tropicales puede darse una mayor frecuencia de esta enfermedad, debido a que pueden haber diferentes factores, ¿no? Factores virales, entre otros, infecciosos, que se presume pueden tener una gran relación con lo que viene a ser la aparición de esta enfermedad, aunque hasta el día de hoy no existe una etiología o una causa clara. Más se basa en lo que vienen a ser factores condicionados. Se estima que aproximadamente una o dos personas por cada 100.000 habitantes por ahí en el país, en países desarrollados, pueden sufrir esta enfermedad. Vamos a tener en cuenta también la edad y el género. Por ejemplo, este síndrome puede afectar a diferentes tipos de personas de todas las edades, pero la incidencia va a ser mayormente ligera en lo que es adultos y personas mayores. Y justamente también no solamente la incidencia, sino también el rasgo de mortalidad, pues en las personas mayores sabemos que tienen el sistema inmune un poco debilitado en comparación a personas de otras edades, o también puede estar condicionado por la aparición de otras enfermedades, como pueden ser la hipertensión, diabetes, que de alguna manera también llegan a complicar y pueden afectar la salud del paciente. Ahora, tenemos en cuenta también lo que son factores desencadenantes, como lo que vienen a ser las infecciones virales y bacterianas, que hasta el día de hoy vienen a ser los principales factores desencadenantes del síndrome de Guillain-Barré. Ok, y si hablamos un poco de lo que viene a ser estos rasgos a nivel nacional, vamos a ver que la incidencia en el Perú puede variar dependiendo del año y la región por región, ya que hasta el día de hoy existen por cuentas crónicas en algunos años, como en el año 2019, y lo que viene a ser también el año 2022-2023, a la aparición de ciertos brotes epidémicos, ¿no? De síndrome de Guillain-Barré, relacionado también con la aparición de ciertas enfermedades infecciosas,
hablamos del Zika y el dengue, que tienen una cierta relación con la aparición de este síndrome. Entonces, ¿no? La aparición de estos brotes, de por ejemplo, del síndrome de Guillain-Barré en el Perú, ¿no? Ya que pueden llevar a un aumento temporal en ciertas áreas, y mayormente sabemos que se pueden dar en áreas tropicales, donde que existen los vectores de ampliación. Y esto llevaría también a que si hay más casos de dengue o de Zika, puede darse también la aparición de 1 a 2 meses, lo que viene a ser el síndrome de Guillain-Barré, ya que puede ser una complicación aún mayor que puede generarse después de estas enfermedades infecciosas. Ahora también, otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es el sistema de salud, ya que va a ser esencial el acceso a la salud, la disponibilidad y también a tratamientos como la inmunoglobulina intravenosa o la plasmaferesis, que van a ser puntos esenciales en lo que viene a ser el tratamiento de esta enfermedad en diferentes regiones del Perú y puede influir, ¿no?, en el manejo que se tenga en el paciente y evitar las complicaciones que podrían aparecer. Ahora, vamos a ver aquí un artículo que habla de las características generales de los egresos hospitalarios de los casos de síndrome de Guillain-Barré en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud en el año 2012 hasta el año 2017. Por ejemplo, vemos las características de estos pacientes por grupos de edad. Tenemos de 0 a 9, 10 a 19, 20 a 59, a 60 más, ¿no? Vemos aquí el porcentaje, el número de casos. Vemos que los más frecuentes vienen a ser entre el 20 a 59 años de edad, seguido de lo que viene a ser 60 a más, ¿no?, en mayor frecuencia. Ahora, en sexo, esto puede variar. Puede ser un punto que, como les menciono, puede variar también dependiendo de la zona tropical, ya que hay algunos casos donde que se ve más frecuencia en lo que viene a ser las personas de sexo femenino o personas de sexo masculino. Muy diferente también es lo que viene a ser ya el porcentaje de mortalidad. Pero si hablamos de aparición, en este caso, en este estudio se encontró que había una mayor frecuencia en lo que vienen a ser personas de sexo masculino. Ok, ahora veamos un poco de lo que viene a ser el tiempo de hospitalización en días en estos pacientes, donde que podemos observar que se pudo observar una estancia menor a 15 días en la característica de los pacientes, ¿no? Con una cantidad de 614 y un porcentaje de 64,3%. Ahora, si hablamos del el que continúa en esta sección, está una estancia de hospitalización de 15 a 29 días con una cantidad de 225 pacientes, mientras que en menor cantidad se encuentra una estancia mayor a 60 días. Ok, ahora, la condición de egreso en estos pacientes se observó que una mayor prevalencia de una condición de egreso alta comparado a una cantidad de fallecidos. Y una tasa de letalidad se observa mayormente en lo que viene a ser pacientes de mayores años, ¿no? Por lo mismo que tienen un sistema inmunológico algo debilitado comparado a los demás. También seguido de algunos pacientes que también tienen entre 20 y 59 años. Ya, y ahora aquí, si observamos, vamos a ver en esta tabla 3 el número de egresos hospitalarios e incidencia del síndrome de Guillain-Barré por departamento, donde que se observó que había una gran cantidad, ¿no?, en el número de egresos hospitalarios. Por ejemplo, ¿no?, se observó que hubo una mayor cantidad de egresos en Ancash en lo que viene a ser el año 2017. Y así va variando, ¿no? Por ejemplo, acá en Ica tenemos que hubo una mayor cantidad de egresos en lo que viene a ser el año 2016. Mientras que en Lima se observó lo mismo en el año 2016, seguido de lo que viene a ser el año 2017. Y así van variando. Ok, ahora vemos un poco de la etiología. Y como les había definido, hasta el día de hoy, según las últimas investigaciones, la causa exacta de lo que viene a ser el síndrome de Guillain-Barré es de causa desconocida. Pero hasta el momento surgen algunas hipótesis de que puede ser de una naturaleza multifactorial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que puede estar marcado por diferentes factores relacionados y puede estar asociado también a lo que vienen a ser infecciones previas. Pero puntos importantes que tenemos que tener en cuenta son las infecciones virales y bacterianas, que tras la aparición de estas pueden causar una inflamación general en el cuerpo del ser humano y de esta manera también causar una inflamación en lo que vienen a ser las fibras mielínicas de los pacientes y llevar quizás después de la aparición del Zika o del dengue a 1, 2, 3 meses surgiendo la aparición del síndrome de Guillain-Barré a raíz de estas infecciones.
que causan una inflamación generalizada. Ahora también sabemos que con la aparición de una infección se da también la aparición de inflamación. Y esto se da en respuesta a lo que viene a ser eh, una causa de respuesta inmunológica normal, donde que el sistema inmunológico se altera y comienza a tener una reacción muy exagerada, incluso llegando a atacar también órganos u otros componentes esenciales del cuerpo humano que en realidad no deberían ser afectados. También puede estar marcado por factores genéticos o hereditarios, donde que, por ejemplo, pueden haber pacientes que tienen una mayor predisposición a tener una complicación aún más grave en lo que viene a ser el síndrome de Guillain-Barré, o también marcado por antecedentes familiares. Y pueden existir otros factores desencadenantes, como lo que vienen a ser los factores sociodemográficos, la región en la cual se encuentra el paciente, el acceso a la salud, entre otros que pueden afectar. Pero un dato muy importante que tienen que llevarse a casa es que principalmente el factor de riesgo más relacionado hasta el día de hoy a lo que viene a ser el síndrome de Guillain-Barré es la infección viral y bacteriana, que lleva una respuesta inmunológica anormal, generando daño en las fibras mielínicas del paciente, que da como respuesta un síndrome de Guillain-Barré. Ahora, hablemos un poco de lo que viene a ser la fisiopatología. Va a ser muy importante cómo el cuerpo comienza a reaccionar a lo que viene a ser este síndrome. Y está marcado este síndrome porque puede darse su aparición y muchas veces el tratamiento también puede ser complejo, porque se le puede dar un tratamiento, pero también va a depender de cómo el paciente responde al tratamiento. Hay algunos casos donde el paciente puede reaccionar de buena manera o de otra manera se puede complicar aún más, ¿no? Entonces siempre es tener en cuenta las características del paciente, el cómo está llegando y cómo está respondiendo al tratamiento. Pero veamos un poco la fisiopatología. Entonces empieza con una infección o desencadenante. Y este síndrome puede comenzar con una causa viral, un virus o bacteriana, ¿no? Y el sistema inmunológico va a responder a esto a través de una respuesta inmunológica normal, ¿no? Va a atacar la infección. Pero, ¿qué pasa si el sistema inmune se comienza a alocar, comienza a exagerar? Causa una inflamación que puede llegar a afectar los nervios periféricos y la mielina, ¿no? En lo que vienen a ser los pacientes, causando un daño que puede ser irreversible muchas veces y también de característica crónica. ¿Ok? Entonces el sistema inmunológico se vuelve de una manera hiperactiva y ataca no solamente los agentes infecciosos, sino también los nervios periféricos del propio cuerpo, ¿no? Imaginemos que estas son las causas, ¿no?, de la inflamación. Estos puntitos amarillos son los que vienen a hacer la inflamación y va afectando todos estos nervios periféricos. Pero miren aquí, los nervios periféricos tienen una importancia muy fundamental, ya que van a ayudar en lo que viene a ser también la unión neuromuscular, ¿no? La comunicación entre el sistema nervioso y los músculos para que suceda la contracción. Entonces, si se comienzan a dañar lo que son los nervios periféricos, también se va a comenzar a dañar la unión neuromuscular y el paciente va a tener problemas en lo que es la contracción de los músculos, que puede llevar a complicaciones aún más mayores, como viene a ser un paro respiratorio, ¿no? O entre otros. Ok, esto está marcado por lo que viene a ser una inflamación y daño nervioso, que como les digo puede ser irreversible muchas veces, y el desarrollo de los síntomas, ¿no?, principales, como van a ser debilidad muscular, hormigueo, entumecimiento y también dolor. Se da una formación de bloqueos nerviosos como resultado de la inflamación, y estos bloqueos van a interferir con la transmisión normal de las señales nerviosas y contribuyen a la debilidad muscular y otros síntomas. También se da un compromiso de lo que viene a ser la función muscular y sensorial, donde que sabemos que se pueden afectar, ¿no?, a través de la debilidad muscular, las extremidades superiores, las extremidades inferiores, llegando también incluso a afectar a los músculos respiratorios en casos más graves. Pero si el paciente tiene un buen tratamiento, un buen seguimiento, se puede dar una recuperación gradual, donde que muchas veces, aunque esta enfermedad sea de gravedad, las personas pueden transmitir una recuperación gradual a medida que los nervios periféricos comienzan a sanar. Aquí va a ser esencial el seguimiento que se le hace al paciente y también la terapia física que tiene que seguir para poder recuperar su estabilidad muscular. Ahora, veamos un poco de lo que viene a ser el cuadro clínico en estos pacientes. Sabemos que principalmente el síndrome de Guillain-Barré daña lo que son los nervios periféricos. Ok, entonces
acá ya sabemos que el paciente se va a afectar principalmente en lo que viene a ser el sistema muscular y la locomoción también. Listo. Entonces se genera lo que viene a ser una debilidad muscular en ellos. Y esta debilidad muscular va a estar marcada por lo que viene a ser la atrofia en estos pacientes. También, entre otras cosas, permitiendo que aún más se dañe, se complique el paciente, poco a poco, ¿no? Porque no solamente se da una debilidad muscular, con el tiempo, si se deja pasar esto, puede llevar a otras lesiones osteopatológicas. Incluso también podría generar una artrosis en estos pacientes a largo plazo, o entre otros, ¿no? O también se ha visto casos donde que se pueden dar incluso casos de artritis también. Puede darse pérdida de la función motora a largo plazo, sensaciones anormales, una pérdida de la función sensorial, problemas de coordinación, dificultades para tragar y hablar, dificultades respiratorias principalmente, ¿no? Estos ya son en casos, se podría decir, un poco más graves, donde que el sistema muscular se ha visto mayormente ya afectado por lo que viene a ser este síndrome y se da un daño irreversible, ¿no? Que se puede complicar, incluso puede llevar a lo que viene a ser un paro respiratorio. También se puede dar un dolor muscular, reflejos anormales y parálisis en casos graves. Ok, entonces principalmente acá vemos las secuelas de lo que viene a ser el daño generalizado en la mielina en estos pacientes. Y se daña no solamente de manera anatómica, sino también de manera fisiopatológica, ya que la unión neuromuscular se va a encontrar afectada. Estos pacientes no van a poder caminar firmemente, van a intentar caminar y se pueden caer, no van a tener una buena coordinación, ¿no? Una buena función sensorial, van a tener dificultades para tragar y hablar. Ok, y aquí les hago una pregunta. Si el paciente tiene dificultades para tragar y hablar, ¿va a poder comer sus alimentos de manera normal, de manera correcta? Claro que no. Poco a poco se va a ir debilitando más y más, y no solamente empeorando su función locomotora, también su función nutricional, incluso llegando a afectar su calidad de vida. Y peor si lo acompañamos, que esto genera un estrés, incluso puede llevar a una depresión en estos pacientes, puede darse una inflamación más generalizada que puede complicar su situación y generar que casos de parálisis o afectación de dificultades respiratorias sean más tempranos, ¿no? Y esto en pocas palabras puede ser mortal para el paciente. Entonces aquí todo tiene relación, nunca olvidarlo. Listo. Un cuadro clínico importante en estos pacientes va a ser lo que viene a ser, ¿no? Esta escala de discapacidad, que fue hecha por un autor, Hughes y colaboradores, en el año 1978, pero hasta el día de hoy se encuentra en actualización, ¿no? Pero se utiliza esta clasificación más comúnmente para poder medir la escala de gravedad, ¿no? Donde que vemos que cuando se le da una puntuación de 1, el paciente se encuentra sano, puntuación de 2, síntomas menores, pero él tiene una capacidad aún de correr, una puntuación de 3 cuando camina más de 10 metros con apoyo, pero es incapaz de correr. Puntuación 4, camina más de 10 metros en espacio abierto con apoyo. Puntuación 5, confinado a silla de ruedas o a cama. En la puntuación 6 va a requerir ventilación asistida la mayor parte del día. Y en la puntuación 7 ya es la escala más mortal, ¿no? La muerte o el fallecimiento en estos pacientes. Ok, entonces vemos que dependiendo de aquí, de la gravedad, vamos a ver que va desde un paciente sano, llegando a un paciente que requiere ventilación. Pero también aquí vamos a poder clasificar esta escala por la gravedad, porque aquí el síndrome de Guillain-Barré va a ser de característica leve, pero aquí ya va a ser un poco más grave, ¿no? Llegando aquí a afectar solamente sus músculos, pero aquí también músculos de la extremidad superior, extremidad inferior, y aquí ya está afectando lo que vienen a ser músculos respiratorios, llevando incluso también a un paro respiratorio que puede llevar al fallecimiento del paciente. Entonces, es muy útil esta escala para poder medir el grado de discapacidad en el síndrome de Guillain-Barré. Y dependiendo de esto, también se le puede hacer el tratamiento adecuado. Listo. Ahora veamos un poco lo que viene a ser el diagnóstico. ¿Qué puntos vamos a tener en cuenta en lo que es el diagnóstico? Algo esencial es la historia clínica, ya que a través de aquí vamos a ver la descripción de los síntomas en el paciente, con qué síntomas me llega el paciente, ¿no? Puede ser debilidad muscular, hormigueo, un entumecimiento, ¿no? La frecuencia con la cual aparece, capaz es mayor en las mañanas o en las tardes, ¿no? Muy importante también, o si aparece también con alguna acción que realiza, vamos a ver la progresión de la debilidad muscular y qué tanto afecta la calidad de vida del paciente. Vamos a ver también lo que vienen a ser
infecciones recientes o exposición a desencadenantes conocidos. Muy importante el lugar de donde proviene el paciente, en qué lugares se ha encontrado los últimos 3 meses, también muy importante, y que mencione si ha sufrido algún tipo de infección oportunamente, ¿no? También el examen físico, la evaluación de la fuerza muscular, la escala 5-5, ¿no? Muy importante, ¿no? Medirla también, la evaluación de los reflejos, la sensibilidad y la coordinación. Todo esto nos va a mostrar también con qué gravedad se está en estos momentos el síndrome de Guillain-Barré del paciente, ¿no? En qué escala está viniendo, ¿ok? También pruebas de laboratorio, como vienen a ser lo que son pruebas de sangre. Vamos a ver también eh, pueden haber anticuerpos que están relacionados con la infección en estos pacientes, ¿no? También pueden verse niveles elevados de quizás proteínas inflamatorias, entre otros, ¿no? Ya, también importante la búsqueda de evidencia de infecciones recientes, ver los antecedentes, ¿no? Del paciente, la medición de anticuerpos específicos, la detección de niveles elevados de proteínas inflamatorias que se pueden demostrar también, ¿no? A través de lo que viene a ser la punción lumbar en estos pacientes, ya que esta función lumbar nos va a permitir, ¿no? Ver los cambios en la composición de lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo y demostrar, ¿no? Que quizás cuando sucede este síndrome de Guillain-Barré, se puede dar la aparición de células blancas numerosas, ¿no? Y un nivel elevado de proteína, ¿no? Y esto nos puede permitir ver una respuesta inflamatoria que podría darse a causa de esta enfermedad. También se puede dar, ¿no? Una búsqueda de aumento en las células blancas y proteínas, como les había mencionado, que son mayormente signos en lo que viene a ser esta enfermedad. Ahora también vamos a ver que se dan pruebas neurológicas específicas, como una electromiografía y estudios de conducción nerviosa, ¿no? Muy importante, la evaluación de la función de los nervios periféricos, la detección de evidencia de daño nervioso y la medición de la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. A través de esto vamos a ver en qué escala de gravedad se encuentran los nervios periféricos y cuánto se encuentra también afectado lo que viene a ser la unión neuromuscular. Ahora, imágenes médicas muy importantes también para poder incluso determinar la causa de esta enfermedad. Es que quizás es por un factor de riesgo viral o infeccioso, o también puede ser por otro tipo, ¿no? Entonces vamos a ver la resonancia magnética utilizada en casos específicos para descartar otras condiciones neurológicas, porque quizás también se está confundiendo el síndrome de Guillain-Barré con lo que viene a ser otra enfermedad, ¿no? Por los síntomas parecidos. En casos un poco más complejos, se puede dar una biopsia del nervio en estos pacientes. Y también se puede dar un examen de cambios patológicos en los nervios periféricos. Todo esto va a depender de cada paciente, ¿no? Cada paciente es diferente y va a requerir pruebas según, ¿no? La condición en la cual se encuentra o está llegando al hospital. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el tratamiento. Y para ver el tratamiento vamos a tener en cuenta algunas cosas muy importantes, como lo que viene a ser la inmunoglobulina intravenosa en estos pacientes. También vamos a tener la plasmaferesis, el cuidado de apoyo, la fisioterapia y terapia ocupacional. Y vamos a ver otros puntos en cuenta, como son la monitorización médica, manejo del dolor, prevención de complicaciones y también el seguimiento a largo plazo en estos pacientes. ¿Y por qué va a ser muy importante, no? Ya que la inmunoglobulina intravenosa y la plasmaferesis pueden darse en situaciones tempranamente donde que el paciente llega de una manera alertada al hospital. No se podría decir, ¿no? Que el paciente llega tempranamente y quizás con una debilidad muscular, pero de característica leve, ¿no? No es lo mismo que llegue un paciente ya de avanzada gravedad que pueda llegar con una parálisis respiratoria, ¿no? Un paro respiratorio o entre otros, ¿no? Entonces, esta inmunoglobulina intravenosa va a consistir en la administración de estos anticuerpos a través de una vena. Y estos anticuerpos pueden ayudar a modular la respuesta inmunológica anormal que contribuye al daño nervioso, ¿no? Entonces, de esta manera, reducen la inflamación. Ahora también tenemos la plasmaferesis, ya que este tratamiento consiste en lo que viene a ser la eliminación y reemplazo del plasma sanguíneo del paciente.
¿Para qué se hace esto? Para que los anticuerpos anormales que están atacando el sistema nervioso sean, en este caso, reemplazados, ¿no? Y se evite que sigan atacando ese sistema. Pero puede ser mayormente una alternativa a la inmunoglobulina intravenosa. Ahora también tenemos lo que viene a ser la fisioterapia y terapia ocupacional. Va a ser muy importante, ya que como les menciono, si bien los pacientes quizás pueden tener, ejemplo, ¿no? Por un mes, 2 meses, 3 meses, este síndrome de Guillain-Barré, quizás ha quedado secuelas, ¿no? En la debilidad muscular. No van a tener un paso firme en su caminata, pueden sufrir incluso también de secuelas, ¿no? A nivel pulmonares. Entonces va a ser muy importante que sigan un tratamiento de característica en fisioterapia para que puedan recuperar la fuerza muscular, para que puedan continuar con su vida y sobre todo que su calidad de vida mejore en estos pacientes. Va a ser muy importante, ya que como les había mencionado, la depresión, el estrés puede ser un factor condicional que puede agravar la enfermedad en estos pacientes. ¿Ok? Y la monitorización médica, muy importante también para seguir un seguimiento del paciente, prevención de complicaciones y sobre todo, ¿no? Eh, tener siempre en cuenta cómo va evolucionando el paciente y responder a alguna normalidad que suceda. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la prevención. Es muy importante, como les había mencionado, que si bien pueden existir factores virales infecciosos, entonces tener en cuenta, ¿no? La zona en la cual se encuentra el paciente. Si el paciente es frecuente a casos de dengue, a casos de Zika, quizás por su población en la comunidad se le puede realizar la vacunación para evitar la aparición de estas infecciones que pueden condicionar también la temprana aparición del síndrome de Guillain-Barré. Ok, entonces es muy importante la vacunación. Ahora, otro punto muy importante va a ser lo que viene a ser la higiene personal, ya que la infección no solamente se puede causar por la picadura de un mosquito, sino también por alimentos mal lavados, ¿no? O que contengan gérmenes, entonces es muy importante la higiene personal, sobre todo, ¿no? En los alimentos y también lavarse las manos. La seguridad alimentaria también va acompañada de esto. Prevención de infecciones respiratorias, sobre todo, por la inflamación que puede darse, y evitar la exposición a infecciones transmitidas por vectores y seguir las recomendaciones médicas sobre todo. Ok, y ahora vamos a ver un caso clínico en estos pacientes. Eh, por ejemplo, ¿no? Aquí les presento a un paciente de nombre Juan. Él tiene la edad de 35 años, es de sexo masculino, antecedentes médicos, no tenía enfermedades crónicas conocidas. Él nos cuenta que comenzó a experimentar síntomas hace aproximadamente una semana. Inicialmente notó una debilidad en ambas piernas y dificultad para caminar. ¿Qué más vimos? Que inicialmente notó debilidad en ambas piernas. Ok, entonces tuvo una dificultad para caminar también. Y esta debilidad progresó rápidamente y en pocos días tuvo dificultades para mover las piernas y levantarse de la cama. Asimismo nos comenta que también experimentó hormigueo y entumecimiento en los pies y las manos. Él llega al hospital y durante el examen físico se observaron los siguientes hallazgos. Debilidad muscular marcada en ambas piernas, afectando la capacidad para poder caminar. ¿Qué más? Una hiporreflexia, que es la disminución de los reflejos en las piernas, una sensibilidad reducida en las pies y las manos, ausencia de otros déficits neurológicos o signos de esta enfermedad, ¿no? Ok, entonces acá lo más importante es resaltar que él empezó, ¿no? A sentir estos síntomas hace aproximadamente una semana, entonces ha ido progresando, miren, ¿no? La debilidad muscular, la dificultad para caminar, ¿no? Entonces, otro punto importante, que no tenía enfermedades crónicas conocidas, ¿ok? Esto es muy esencial, ¿por qué? El síndrome de Guillain-Barré, como les mencioné, es de etiología desconocida. Entonces, para poder diferenciarlo de otra enfermedad, también sería importante tener en cuenta los antecedentes médicos, porque si el paciente también tuviera esta debilidad muscular, ¿no? Este problemas para caminar, podría ser a causa de una neuropatía también diabética, ¿no? O entre otras. Pero eso se da a causa de lo que viene a ser por una diabetes, una hipertensión también se podría condicionar. Pero en este caso no tenía enfermedades crónicas conocidas, entonces es un punto importante.
Listo. Ahora Juan nos informa que hace unas semanas antes de que comenzaran los síntomas, había tenido una infección respiratoria leve con fiebre y malestar general. Pero los síntomas de esta infección habían mejorado por completo antes de la aparición de los síntomas neuromusculares. Ok, aquí otro punto importante, miren, aquí la sacamos, infección. Uno de los principales factores de riesgo condicionados a la aparición del síndrome de Guillain-Barré. Ok, un punto a tener en cuenta. Y miren, acá dice hace unas semanas. Otro punto importante, que muchas veces el síndrome de Guillain-Barré aparece 2, 3 semanas, incluso un mes después de una infección. Ok, tenemos un punto a favor. Listo, ya. Ahora dice, dado el cuadro clínico de debilidad muscular ascendente, hiporreflexia y disminución de la sensibilidad, eh, vamos a ver, vamos a ver que también se puede dar la historia de la infección respiratoria previa, ¿no? Donde se sospechó un caso de síndrome de Guillain-Barré. Ok, entonces vamos a ver que estos puntos se siguen concordando, ¿no? Va concordando los antecedentes, ¿no? Que aquí tenemos un punto importante, la infección respiratoria leve. Vamos a ver, ¿no? La aparición de la hiporreflexia, disminución de la sensibilidad y una debilidad muscular ascendente, ¿no? Que evolucionando desde extremidades inferiores hasta extremidades superiores. Ok, entonces el diagnóstico se confirmó mediante una punción lumbar, miren, ¿no? Muy importante, que les había mencionado que en la punción lumbar se puede dar la aparición de proteínas inflamatorias o también, ¿no? La aparición de células blancas en aumento que nos dan un indicio de que hay una respuesta inflamatoria, ok, en el sistema nervioso central. Ahora, vamos a ver que aquí termina este caso clínico, ¿no? Que este diagnóstico se pudo realizar gracias a las condiciones de los antecedentes, como la infección, los síntomas característicos de esta enfermedad y el paciente tempranamente pudo ser atendido para que tenga una posterior recuperación, un seguimiento y también tratamiento con lo que viene a ser fisioterapia. Pero todo fue en respuesta a que él vino tempranamente al hospital, ya que conocía estos síntomas, ¿no? Entonces, si él hubiera venido más tarde, quizás ya habría venido con un caso de un paro respiratorio que podría haber tenido consecuencias mortales para él. Muy importante entonces la difusión del contenido médico basado en la evidencia. Listo. Ahora veamos un paper, un artículo muy importante. Miren, dice, ¿cómo informaron los medios de comunicación web sobre el brote del síndrome de Guillain-Barré en el Perú? A cargo de estos autores, con las referencias mismas aquí, vamos a ver que tuvieron el objetivo de analizar las características de las noticias sobre el síndrome de Guillain-Barré emitidas por los principales medios de comunicación web del Perú sobre el brote de mayo-julio de 2018. Y aquí es un punto muy importante, miren, porque cuando realizamos un artículo, no solamente tenemos que tener en cuenta el problema fijo, sino que también los factores que pueden condicionarlos. Entonces, vamos a ver que aquí los medios de comunicación pueden tener una relevancia masiva en lo que viene a ser la prevención o educación sobre los síntomas del síndrome de Guillain-Barré, ya que sabemos que a través de estos portales se puede brindar quizás contenido, pero siempre es bueno que suceda un contenido basado en la evidencia también. Pero aquí quisieron hacer un análisis sobre lo que, cómo se estaba mostrando el papel de los medios de comunicación en el síndrome de Guillain-Barré en el Perú. Entonces, ¿qué observaron, no? Estas características. Eh, Cómo era el contenido que se mostraba en los medios de comunicación, qué tipo de tema más se centraban, ¿no? Quizás se centraban en la aparición de los síntomas, en los tratamientos, entre otros. Entonces, es un paper, un artículo muy interesante, donde que vemos el papel de los principales medios de comunicación web del Perú sobre este brote, ¿no? En el año, en lo que viene a ser el tiempo de mayo a julio del 2018. Y miren, ¿no? Aquí vamos a ver, por aquí en ejemplo, se vieron los casos de síndrome de Guillain-Barré en las noticias, ¿no? ¿Qué sucedió en lo que viene a ser porcentaje mayor de 56.4%, ¿no? Y también seguido de lo que viene a ser las medidas de prevención recomendadas por especialistas en el tema, con 16.2%, seguido de las acciones del Ministerio de Salud y otras instituciones. Entonces vemos que en las noticias principalmente se vio lo que son los casos de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Es seguido de lo que vendrían a ser las medidas de prevención y las acciones del Ministerio de Salud. Ok, puntos muy importantes. Ahora vamos a ver el alcance de la noticia. ¿En qué regiones hubo un mayor alcance? ¿Ok? Veamos. Dos o más regiones, un 26.3%,
pero la región que tuvo un mayor alcance fue Lima. Y esto está relacionado también, ¿no? Con que existe un mayor apoyo en lo que vienen a ser los medios web o de comunicación en Lima comparado a otras regiones, que vendría a ser también un punto muy importante, ¿no? A ver en el alcance de la noticia, porque no solamente basta con tener sitios web, sino también el alcance que puede tener y el apoyo que reciba para la difusión de la comunicación. Y sabemos que Lima está condicionada a una mayor fuente de comunicación comparado a otras regiones. Y esto puede ser un factor muy importante también en el alcance de las noticias en los pacientes sobre los síntomas, las medidas de prevención u entre otros. Ahora también la fecha de publicación fue mayormente en lo que viene a ser mayo comparado a otros meses. Quizás también condicionado a un factor de que el hecho de que hubo una mayor aparición de este brote, ¿no? Entonces, esta frecuencia de noticias fue bajando con también conforme, ¿no? Pasaba el tiempo desde la aparición de este síndrome de Guillain-Barré y el brote. Ok, en conclusión, ¿a qué respuesta llegaron? Que la mayoría fueron informativas sobre los casos de síndrome de Guillain-Barré. Ok, entonces es un punto muy importante siempre tener en cuenta, ¿no? ¿Qué factores pueden condicionar el manejo de este brote en el Perú, ¿no? No solamente desde un punto de vista médico, sino también un punto de vista comunicacional, ¿no? Quizás en estas noticias y el alcance de la noticia. Ahora vamos a ver lo que vienen a ser preguntas clínicas en estos pacientes. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes síntomas es un hallazgo clínico característico del síndrome de Guillain-Barré? Veamos, dificultad para respirar debido a la obstrucción nasal. Mm, puede haber dificultad para respirar, pero no es debidamente a la obstrucción nasal. Aumento de la fuerza muscular en las extremidades afectadas. No, más bien es al revés, ¿no? Hay una disminución. Hormigueo y entumecimiento en las manos y en los pies. Sí, puede estar relacionado, esto sí me suena. Visión borrosa y mareos. Mareos puede ser condicionado, pero visión borrosa no tanto. Ok, entonces aquí la respuesta sería que C de casita, ¿no? Hormigueo y entumecimiento en las manos y los pies, ya que se muestra una debilidad muscular y una inflamación en los nervios periféricos que puede llevar a estos síntomas. La C de casita, entonces. Ahora, ¿cuál de las siguientes pruebas de laboratorio suele mostrar un hallazgo característico en el síndrome de Guillain-Barré? Recuento sanguíneo completo con recuento de glóbulos rojos. No está tan asociado. Análisis de orina para detectar infecciones de tracto urinario. Puede estar relacionado, pero no es un factor fijo. Ahora, función lumbar para evaluar el líquido cefalorraquídeo. Creo que aquí me quedo. ¿Saben por qué? Aquí podemos ver las proteínas inflamatorias y si sucede la aparición de las células blancas que marcan también una respuesta inflamatoria. O de análisis de sangre para medir los niveles de azúcar en sangre o glucosa. Esto está más relacionado a lo que viene a ser diabetes y entre otros. Entonces, ¿con qué me quedo? Con la C de casita. Listo. Ahora veamos, otro artículo nos habla sobre las características sociodemográficas en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Eh, Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se dieron más casos de nacionalidad peruana comparados a extranjeros. La edad fue marcada por un 37,19 cantidad de años y mayormente tuvimos mayor porcentaje de años en lo que viene a ser pacientes de 39 a 59 años, ¿no? Seguido de lo que son pacientes de 60 a más. Ahora, sexo, aquí varía, ¿no? Por ejemplo, aquí hubieron más casos en personas masculinas. Empleo, ¿no? Empleo estuvo, la mayor cantidad de pacientes fueron de carácter desempleado o estudiantes. Ahora, zona de procedencia, mayormente